¿Qué tal, amigos? En este video vamos a ver lo que son conceptos fundamentales de la refactorización de código, esto con el fin de un artículo que estoy terminando de escribir, el cual se refiere a que la complejidad en cuanto a diseño y la construcción del código también puede ser considerado un defecto. Esto debido a que es más difícil de leer, es más difícil de dar un mantenimiento y a cualquier lector, el cual no haya sido el autor de ese código, podría en esa modificación inyectar algún tipo de error al no comprender bien lo que se está modificando. Entonces, el objetivo va a ser ahorita conocer técnicas fundamentales de refactorización, las cuales voy a ir explicando de manera puntual en cada una de ellas. Aquí podemos ver un código que saqué de foros de ayuda que comúnmente veo que tienen algunos inconvenientes en cuanto a lo que viene siendo legibilidad, eh, comprensión y lo que se conoce una limpieza al momento de codificar. Igual no cuenta con una estructura, entonces primero podemos ver que tiene un pobre nombramiento de variables. Podemos ver aquí cant, que me imagino que esa cant es referente a cantidad, debido a que yo puedo leer las siguientes líneas y ver que realmente está seleccionando una cantidad de una base de datos de una tabla, ¿no? Igual puedo ver otras más que tienen números. Entonces, lo primero que podemos hacer es ver y cambiar el método del botón. Dice button 4, pero el botón 4, ¿qué tiene de diferente con el botón 3? Y si es que existe el botón 3 en el formulario. En este caso, podemos leer de qué se está tratando, lo que está intentando hacer, y podemos ver que en la consulta que está realizando, está intentando obtener una cantidad. Entonces, al obtener esta cantidad, resulta que te puede dar un resultado de que se encuentre el libro disponible o simplemente no está disponible para ser apartado. Entonces podemos renombrar este método y darle más sentido, que tenga mucho más significado al momento de leer, el cual lo vamos a nombrar btn con la nomenclatura de botón, verificar disponibilidad. Así, en una primera leída podemos saber que este método lo que está haciendo es verificar la disponibilidad de un libro. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos lo primero, vamos a hacer el cambio de cada una de las variables para que tengan un sentido mucho más amigable y más sencillo de leer. Entonces, si ya están poniendo cant, aunque es bastante obvio que está hablando de cantidad, la palabra completa no es muy larga. Entonces, tendría más sentido cambiar la variable al nombre original. Entonces, aquí lo que recomiendo es que no hagan el cambio de esta manera, ¿no? Así se va a nombrar. Porque podemos ver que inmediatamente en el cambio me está arrojando errores que van a ocasionar que no compile la aplicación. Entonces, en esto, alguien habitualmente lo que haría sería seleccionarlo, copiar y pegar en cada uno de los lugares donde se utiliza esta variable. Bueno, esto no es recomendable debido a que puede llevar mucho tiempo y puede ser que omitas alguna variable y al momento de compilar te marca un error. Lo que yo recomiendo es que utilicemos lo que es la función de renombrar del propio Visual Studio. Entonces aquí podemos seleccionarlo y presionar Control R más R 2 veces. Y lo que vamos a ver es que nos hace una especie de resaltado donde están todas, donde esta variable que estamos intentando renombrar es utilizada. Nosotros al escribir cualquier otro nombre, nos estaría escribiendo en todos los demás. Entonces, seleccionamos cantidad y podemos ver que él ya hizo el cambio en cada una de estas variables. Vamos a aplicar y tenemos en todos los lugares donde estaba implementada el cambio. Vamos a hacer lo mismo con las siguientes variables para darles un mejor sentido. Igual, si no queremos seleccionar Control R más R, que es el atajo, podemos dar clic derecho y usamos la función rename, la cual es la misma, nada más que sin el atajo. ¿Okay?
Vamos a renombrar lo que viene siendo el SQL Connection como conexión. Esto mismo aquí, vamos a hacer una pequeña pausa en el renombramiento de variables y podemos ver que hay un lector de datos de una consulta SQL, pero no se utiliza. Algo que es una buena práctica es declarar las variables lo más cercano a su utilización, entonces por lo cual vamos a tomar la declaración de esta variable y la vamos a declarar en el momento que es utilizada. ¿Ok? Ya lo tenemos aquí. Tenemos command de cmd1, lo mismo, no sabría distinguir entre qué es cmd2, cmd3, entonces como podemos ver que es un comando, vamos a renombrarlo y le vamos a poner comando. ¿Ok? Lo mismo podemos ver acá en string s, estamos declarando una variable de tipo cadena, sin embargo, la S no tiene un nombramiento que nos dé un sentido en particular de qué es lo que está haciendo. Entonces, si sabemos que es la consulta, pues vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner realmente lo que es consulta. Nos estaría faltando el data reader, el cual le podemos poner lector. Ya tenemos de esta manera un código mucho más legible, el cual podemos leer, podemos ver que tenemos la cantidad, tenemos una conexión instanciada, tenemos un comando, abrimos la conexión, ejecutamos a un lector, obtenemos información de la base de datos y desplegamos un mensaje. ¿Okay? Hay más cosas que le podemos hacer a este método, como cuáles. Por ejemplo, aquí veo que hay uno llamado textbox3. Aquí pasa lo mismo que con el caso de la función anterior, que era button4. No nos da un sentido que es el textbox3. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo tendría que leer aquí para tener un detalle de qué es lo que está haciendo del textbox3 para saber que realmente lo que se introduce ahí es el título del libro. Sin embargo, esto podría ocasionar algún tipo de error que yo realmente necesite al textbox2. Entonces, para evitar esto, debemos de utilizar un mejor nombramiento de los objetos de la interfaz del usuario. Entonces, para eso nos vamos a regresar a la interfaz de usuario y tenemos acá al textbox, lo seleccionamos y es el 3 y nos vamos a las propiedades y vamos a ubicar la que viene siendo el ID y lo podemos ver acá y lo vamos a renombrar txt, conservando la nomenclatura, que son buenas prácticas, y le vamos a poner título del libro. Al hacer esto nos va a renombrar en nuestro code behind y ya tendríamos el título del libro, el texto asociado a la consulta. ¿Okay? Ya renombramos la función, ya renombramos las variables, ya renombramos los objetos de interfaz de usuario. Ahora podemos obtener un código mucho más legible, pero aquí no es todo. Aquí podemos ver que el método en particular puede tener otro tipo de optimizaciones. Por ejemplo, algo que aquí no me termina de agradar es el uso de la cadena de conexión directamente sobre la línea de código de conexión. ¿Esto por qué? Porque si queremos cambiar la conexión a la base de datos, en todos los lugares donde implementamos este tipo de código de apertura de conexión, lo tendremos que cambiar de manera manual en cada uno de ellos. Entonces, para esto, vamos a copiar este valor y lo que yo recomiendo es utilizar el archivo de configuración del proyecto. Entonces, nos vamos a ir al webconfig y vamos a encontrar un apartado que se llama Connections y vemos que ya hay uno creado previamente que es Default Connection. ¿Ok? Ya me creo de esta manera, entonces yo voy a pegar el valor que tenía previamente en mi base de datos y lo tenemos de esta manera. ¿Ok? No me gusta el nombre de default, vamos a darle un nombre mucho más, con un significado mucho más claro y sería
biblioteca. Porque podemos tener varias bases de datos en una misma aplicación. Entonces, ya tenemos el name. Recordamos que esto es un archivo tipo XML, por lo cual no requiere ser compilado. Y esto será traducido en un code behind como un objeto con estos atributos que tenemos en rojo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer uso del connection string. Regresamos al code behind. Y entonces lo que vamos a hacer es quitar el dato rígido puesto en código. Y entonces vamos a leer el archivo de configuración. Para poder leer el archivo de configuración vamos a necesitar utilizar una función que está en el administrador de configuraciones. Entonces vamos a usar el configuration management. El cual está en System Configuration. Aquí lo podemos ver. Me está indicando Visual Studio que no tengo implementado el espacio de nombres. Entonces lo vamos a implementar. Podemos ver que ya no los agregó. Ya podemos hacer uso de él. Y vamos a utilizar Connection Strings, los atributos. Y esto es un tipo arreglo, en el cual le podemos mandar el index. Sin embargo, le podemos poner el nombre, que sabemos que es biblioteca. Aquí ya tenemos acceso al objeto, entonces utilizamos su atributo que sería connection string. Listo. De esta manera, si movemos el archivo de configuración para cambiar a una base de datos que está en un ambiente de pruebas, que esté en un ambiente de producción o estuviera en un ambiente de desarrollo, únicamente bastaría con cambiar el archivo de configuración. Okay. Ya tenemos la parte de la cadena. La parte que podemos mejorar ahora es que este método está haciendo demasiadas cosas. No sigue el principio de responsabilidad única, lo cual nos va a hacer que tengamos un sistema mucho más estable, una aplicación más estable, mucho más legible y mucho más fácil de mantener, ya sea nuestro código o código de otros compañeros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vemos que este fragmento de código de este método está intentando acceder a la base de datos y de igual manera está intentando mandar un mensaje a la interfaz de usuario que viene siendo nuestra capa de presentación. Y como buena práctica de desarrollo de software sabemos que o debemos cuidar que nuestro acceso a datos no se encuentre en nuestra capa de presentación. Entonces lo primero que haremos aquí es definir un nuevo método, el cual le llamaremos con respecto a lo que quiere hacer. Aquí vemos que quiere obtener la disponibilidad de un libro, entonces lo podemos poner como una devolución de un entero, debido a que está obteniendo un entero, y obtener disponibilidad. El cual va a recibir un parámetro que es el nombre del libro. Entonces título, libro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar esta responsabilidad aquí. Y nos traemos también por la parte del cierre de la conexión. Ok, ya lo tenemos separado en dos responsabilidades, en dos métodos diferentes, el cual podemos ver que este se va a encargar de representar un mensaje a la interfaz de usuario y este se va a encargar de el acceso a datos, que posteriormente lo vamos a mover a un archivo diferente, el cual de manera recomendable debe estar en una capa de acceso a datos. ¿Cómo seguimos trabajando en esto? Podemos ver que nos está marcando una serie de errores, ¿no? Vamos a corregirlo porque acabamos de hacer un movimiento de un método a otro en el cual los alcances o los llamadísimos scopes ya no son los mismos. Acá tenemos un alcance de un método en el cual no existen las variables de otro.
Ok, vamos a componer esto para seguir con los fundamentos de refactorización del código. Entonces, primero, algo bueno es disponer de memoria también en el momento que necesitamos. Entonces, lo que podemos hacer aquí es hacer un uso de using, englobando a la conexión, para que una vez que terminemos la conexión, esta se disponga. De igual manera podemos ver aquí que una vez que se abre la conexión, aquí puede ocurrir un error y nunca se cerraría esto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de incidentes? Pues los podemos resolver usando un bloque try finally, el cual podemos agregar posterior al lector. Le ponemos try if, que es un snippet de código, el cual nos va a facilitar código ya estructurado. Entonces, tenemos el bloque y en el finally lo que necesitamos es cerrar la conexión por si ocurre algún error. Y en el try es donde vamos a obtener la cantidad. Entonces, vamos a definir un entero para cantidad. Y finalmente vamos a retornar cantidad. ¿Ok? Ya podemos obtener la disponibilidad de un libro y devolverlo y optimizar los recursos de memoria usando el apartado using para disponer de todos estos objetos una vez que sean utilizados. Como esto ya lo estamos refactorizando, podemos ver que el título lo estamos pasando como un parámetro, el cual ya podemos deshacernos de esta dependencia de la interfaz de usuario, y en vez de esto vamos a implementar el uso del libro. ¿Ok? Como podemos ver, ya tiene una responsabilidad única este método, que es obtener de la base de datos un dato y regresarlo. Regresar la cantidad, que es la disponibilidad de un libro. Lo que nos va a faltar es implementarlo de esta manera aquí. Entonces, en vez de instanciar acá 0, lo que vamos a hacer es llamar al método obtener disponibilidad y pasarle nuestro objeto título libro y el texto que está asociado. ¿Ok? Entonces, este método, como podemos ver, ya nos está generando una referencia, la cual es llamada acá, que nos va a obtener la cantidad, y únicamente nos cercioramos en este método de representar un mensaje al usuario final si es que esta disponibilidad existe. ¿Ok? Hasta ahorita ya estamos bastante avanzados, sin embargo vamos a pulirlo un poquito más en cuanto a la parte del método de acceso a datos. Una cosa que es recomendable hacer es no utilizar concatenación de texto para generar queries, debido a que esto puede generar un ataque llamado SQL injection, en el cual un usuario experimentado que quiera acceder a nuestra base de datos o manipularla de alguna manera, e inclusive tomar posesión de la base de datos o hasta inclusive del servidor, lo podría hacer. ¿Cómo nos aseguramos o cómo podemos hacer de alguna manera que esto no suceda o no sea tan fácil que nos haga un ataque de SQL injection? Lo que vamos a hacer es el uso de parámetros. Entonces, lo que podemos hacer es en el comando parameters.add new SQL parameter, y lo primero que hay que poner es un nombre al parámetro. Entonces le vamos a poner título libro para seguir con la misma nomenclatura, y el valor. Y el valor es título libro. Y entonces aquí lo vamos a convertir y ya no lo vamos a concatenar. Y lo que vamos a hacer es nombrar al parámetro. Listo. De esta manera estaríamos evitando una ejecución de SQL injection, debido a que al mandarlo de esta manera, el motor de base de datos lo que va a hacer es ejecutar un query individual y obtener un resultado.
Entonces, de esta manera igual lo hacemos el código de manera más legible, el cual podemos ver que se manda un parámetro que es el título del libro, el cual agregamos aquí. ¿Okay? Si necesitaríamos más parámetros, lo único que hay que hacer es agregarlos con el token arroba y utilizar esta instrucción que vemos acá. En el comando lo vamos a agregar como un nuevo parámetro. Hasta ahorita vamos ya bastante avanzados en el ejercicio. Lo que estaremos haciendo para finalizar de manera más adecuada, de una manera mínima, para que esto tenga mucho más estructura y sea más fácil de ubicar las cosas, como mínimo, repito, sería crear una nueva carpeta. Vamos a agregar un nuevo folder y lo vamos a llamar Services. El cual, si lo queremos hacer ya a nivel más escalable, lo que estaremos haciendo es un proyecto que sea de acceso a datos, en el cual vamos a incluir todas las librerías y todos los accesos a datos que necesitemos. Entonces, para que no compliquemos este ejercicio más, lo que voy a hacer es meterlo como si fuera un single page application, en el cual únicamente voy a disponer de una estructura de carpetas en la cual yo voy a estructurar las carpetas, donde esta de services va a ser mi acceso a datos. Entonces vamos a agregar una clase. Esta clase la vamos a llamar, vamos a llamarlo, si lo que está checando en este momento sería el stock, pues vamos a llamarlo un stock service. Le ponemos stock service y lo que vamos a utilizar aquí es mover este método a el servicio. Entonces lo pegamos aquí y podemos ver que nos marca muchos errores debido a que en este servicio y en esta capa no tiene acceso a estos objetos. Entonces los importamos como anteriormente vimos y podemos ver que ya está. Una vez que tenemos esto, podemos ver que ya nos está marcando el error de referencia. Lo que vamos a hacer aquí es llamar a nuestra clase, que es el acceso a datos. Entonces para eso vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a ponerle un private, y como buena práctica, todo lo que es privado que utiliza esta clase debe ir con un guión bajo seguido de el nombre. Entonces vamos a poner stock service, es igual a stock service. Aquí nos va a marcar que debe estar en el namespace. Entonces aquí nos está poniendo que aquí es el objeto y aquí es el nombre del objeto. ¿Ok? Y aquí está. Entonces nos va a pedir que usemos un espacio de nombres que no conocemos, lo importamos y podemos ver que ya podemos hacer uso. Entonces, este nuevo servicio no está instanciado. Entonces una recomendación es que en el constructor de esta clase lo instanciemos. Entonces vamos a usar un snippet para crear rápido código y le vamos a decir que el stock service privado es igual a new stock service. ¿Ok? Una vez que ya lo tenemos instanciado, pues ya nada más lo vamos a implementar en este ámbito, en este scope llamado. Entonces ya tenemos la disponibilidad y ya está estructurado en responsabilidades únicas de acceso a datos mediante el servicio. Y tenemos la capa de presentación, la cual solo se dedica a hacer una cosa. De esta manera estaríamos concluyendo la parte de refactorización fundamental. Nada más me gustaría agregar una cosa más. Si queremos volver más legible, sin tanto ruido, lo que se le conoce en nuestro código, les recomendaría usar la palabra reservada var. Vamos a ver cómo funciona esto. Si nosotros vemos aquí en los que son largos de implementar, que dice SQL conexión es igual a new SQL connection. Es un poco redundante. Sabemos que esto va a devolver un objeto tipo SQL connection. Entonces este lo podemos renombrar a var. Podemos ver que el código es más corto y es mucho más amigable de leer. Lo mismo podemos hacer con estos que están acá. Vemos que var comando, lo que va a pasar es que nos va a devolver un SQL command, que aquí lo podemos ver.
Porque la palabra reservada var lo que va a hacer es interpretar lo que tiene en el lado de asignación, que es el lado derecho, para comportarse de esta manera. Entonces podemos hacer lo mismo con el SQL Data Reader, le ponemos var y podemos ver que tenemos un código aún más legible. Con esto los dejo con este video. Luego les voy a enseñar unas partes de atajos productivos en la manera de codificar, en la cual nos va a ayudar a ser un poco más rápidos en la manera de codificar, encontrar errores más rápido igual y estructurar mejor nuestro código. Sin más, los dejo y muchas gracias por ver el video.